¿Qué pasó con Kiki? De eso venía a hablarte ahora. Algo está pasando porque no llegó. Perdón, eso quiere decir que no tendremos boda, José. Órale, Mine, que se nos hace tarde para la boda. No me siento bien, me duele mucho la cabeza. Estoy buscando una nave así bien chida. Pues, ¿en qué andas metido, eh? Después de todo el trabajo que yo hice, ¿crees que esto se debe repartir equitativamente? Pues no, ¿verdad? Vino a hablar conmigo, Mili. Dice que se siente muy incómoda trabajando contigo, que siente que la estás tratando como si fuera tu asistente personal. Pues sugiero que la trates diferente. Y es como si en los registros anteriores hubiera una doble contabilidad. Parte del dinero sí fue a donde tenía que ir, pero otra parte no. Quiero ir con Pepe y con mi mamá. ¿Pepe? No quiero oír hablar del tema. No es conveniente que me case contigo. ¿Me amas? Sí. ¿Tú me amas? Profundamente. Entonces, ¿por qué quieres que se sigan burlando de mí? ¿Que no te das cuenta? ¿Qué vamos a hacer con la prensa? Ahora se van a regodear diciendo que a mi boda no fue nadie de mi familia. Que yo soy una vieja, que te llevo la mitad de años. Kiki, ya. Ay, Kiki, yo sé que eso es muy importante para ti, pero... ¿Te quieres casar conmigo? Yo quiero pasar el resto de mi vida contigo. Cásate, ándale, con invitados o sin ellos. Sí, sí me quiero casar. Buenos días, güerita. Hola. Ay, huele rico. Ya está todo listo. Primero el desayuno. Luego, esta botellita de tequila que compré, que es rasposa de las buenas, y ya me aseguré que no nos vaya a dejar ciegas. Y además, unos pañuelos desechables. Más mi presencia, por supuesto, tu mejor amiga en el mundo. Come. A ver, güera. Una botella de tequila nunca se rechaza. Pero la verdad no entiendo nada de esto. Anel, conmigo no tienes que fingir. Es mejor que lo aceptes. Sácalo, chula. Te va a hacer bien. Güera, empezaste la fiesta sin mí. Ay, no entiendo de qué me estás hablando. La verdad no. ¿Me vas a decir que no sabes qué día es hoy? ¿Martes? No, miércoles. Sabes perfecto qué día es hoy. Hoy es la boda. Se casa José con la desgraciada esa de la Kiki. Ah, es hoy. Ay, fíjate que ni me acordaba. Pues muy bien por ellos. ¿Estás bien? ¿No te duele ni un poquito? Sí, sí me duele. Pero aquí traigo un dolorcito. Creo que dormí torcida. Ay, Anel, a mí me vas a disculpar, pero no me parece normal que estés... Pues tan normal. ¿Tú confiada de mí, ne? Entras derechita, como si no supieras nada. Como si ya fueras la Margarita. Pero, ¿y si me cachan, qué hago? No te van a cachar, ¿ok? Tú nomás imagínate cómo va a ser nuestra vida allá en el gabacho. Ándale, toma. Y todo esto es solo del 65 al 68. Todavía me falta revisar del 68 al 70. Estoy segura que vamos a encontrar más. Nora, De todo esto. ¿a dónde quieres llegar con todo esto? Alguien ha estado desviando dinero de la empresa y no lo ha declarado como gasto legal. Ten cuidado con lo que dices. Es una acusación muy seria. Ya sé. Es que creo que se le está pagando a las estaciones de radio. A las estaciones de radio. Creo que alguien está pagando para programar discos o canciones específicas. Perdón, dijo un chiste. No entiendo. Ay, Norita, te falta mucho por aprender todavía. Mira, déjame aquí todo esto que yo me encargo de mandarlo al archivo muerto. ¿Cómo? No entiendo, señor. Perdón. Es una práctica habitual. Todas las disqueras lo hacen. ¿O a poco crees que programan a nuestros cantantes nada más por mi linda cara? Y ahora déjame seguir con mi trabajo y tú ve a hacer el tuyo. Y si en verdad quieres aprender tanto como le has dicho a Pedro, tienes que ponerte muy trucha.
Con permiso. Larguémonos de aquí, ándale. ¿Y la lana? No pude cobrar el cheque. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pues es que la cajera me pidió mi identificación y luego se le quedó viendo. Y se la solió. ¿Qué te dije? Que entraras como si nada, Minerva. ¿Qué te pasa? Ay, pues es que déjame hablar primero. No es tan fácil como tú crees. Me dijo que tenía que tener una cuenta en el banco, que por seguridad se hacían transferencias y no sé qué. ¿Y no le dijiste que nada más querías cobrar el cheque? Sí, se lo dije. Le dije que era mío el dinero y que lo ocupaba ya, pero pues no. ¿Y entonces por qué no te lo dio? Pues me dijo que así era, que era un proceso normal. Y que si lo quería cobrar tenían que hablarle al titular de la cuenta. ¿Neta? No, sí, pero hubieras visto los ojos que me echó. ¿Qué tal si ya le van a hablar al Carlos Herrera este? ¿Pero qué? ¿Le hablaron a algún gerente o alguien así? No les di chance. Lo que agarré fue salirme rápido. Oye, ¿y si alguien me siguió? ¿Y si ya le hablaron al tal Carlos ese? No, mejor vámonos de aquí. ¿Está lista la próxima señora de Sosa? Estoy lista. Vamos. No pienses en la Kiki, te dan ganas de ir por un cuchillo a la cocina para ir a la boda e impedirla, porque yo seguramente haría eso. Ay, a ver, güera, no soy Kiki, me estás haciendo daño. Ay, perdón, pero es que a mí sí me da mucho coraje cuando pienso en ella. La muy maldita se decía tu amiga. Bueno, ya. José ya tomó la decisión. Sí, pero es la decisión equivocada. Y si tú hubieras hablado con él, nada de esto estaría pasándose. Ya lo hablamos. Es parte del pasado. En serio, güera, estoy bien. Jorge, ¿qué haces aquí? Ya sabes que tienes que hablarme 2 veces antes de verme. ¿Sabes que me gusta ser natural? Ya, pero ese look al natural se tarda 2 horas. Güerita, no sé qué hayas hecho con el empresario el otro día, pero quedó feliz. Además de la película en inglés, ahora quiere que hagamos otro proyecto. Ay, pues claro, querido. De mí nunca nadie se puede quejar. Y eso no es lo mejor. Anel, ¿tienes llamado hoy para la telenovela? No, estoy free. ¿Por? Te propuse para hacer un teleteatro que dirige Abel Solares. Es algo sencillo, solo por hoy, pero podemos actuar juntos. El primer proyecto como pareja, qué maravilla. Exacto. Y estoy seguro que lo vas a hacer muy bien. Eso está buenísimo. Vas a estar distraída y te vas a poder olvidar de las... Estoy normal. Ya vengo. Me tardo 20 minutos haciendo mi look natural. ¿Me vas a dar comisión? A ver, Minerva, ya bájale, que no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Si casi me cachan. A ver, ¿tienes el dinero? No, ni un billete. ¿Cometiste algún delito, entonces? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir a otro banco donde no te digan nada y ya. Tranquilo, Minerva. ¿A dónde vas? Ven para acá. Nomás pásenme la mochila y cada quien se va para su cantón como si no hubiera pasado nada. José se casa y nosotros ya casamos la boda. ¿Cómo es eso? Que el pelón acaba de cerrar la exclusiva de las fotos de la boda con la revista Hoy. Qué buena noticia, eso es mucho dinero. Lo suficiente. Tanto Kiki como José están vendiendo muy bien. Uy, pero a Kiki no la quieren mucho en el club de fans de José. Prensa es prensa. Y por lo mismo, no debemos permitir que ningún otro medio se entere del lugar donde va a ser la boda para que saquen alguna foto por su cuenta. Debemos de ser muy discretos. No se preocupe, nosotros nos encargamos de eso. Yo personalmente me voy a asegurar que el club de fans no se entere. Muy bien, muchachos. Ya pueden retirarse. Gracias. Pedro, ¿te quedas conmigo, por favor? Claro. ¿Qué es esto? ¿Dónde está la lana, Pedro? No pudimos cobrar el cheque. ¿El cheque? A ver. ¿Cuántos ceros, eh? ¿Por qué no lo cobraron? Los del banco se apretaron. Dijeron que tenían que hablarle al titular de la cuenta para poder cobrarlo y pues nos pelamos. De veras que ustedes son un par de idiotas, me cae. Estos cheques los tienen que cobrar en las casas de cambio. Se cobran una comisión, pero no hacen preguntas. Y ahora que son tantos ceros, les va a costar más cara mi participación. ¿Cómo ven? Ahora que somos socios, vamos a darnos una vuelta por el taller, mi negro.
Recoge eso. ¡Órale! Quiero que vayas directamente a Orbibox y pidas un reporte de los gastos que lleva el pelón. De acuerdo. Yo me encargo, pero no entiendo por qué. Hasta donde tengo entendido, el pelón había estado haciendo todo muy bien. Hasta consiguió el trato para las fotos de Pepe, que nos van a pagar muy bien. Sí, hasta ahora todo va viento en popa. Pero, no sé, hay cosas que no me cuadran. ¿Cómo qué? No sé. Habla mucho. Y creo que anda haciendo tratos por su cuenta con todos. Pues yo no sé nada de eso. Además, eso de que le diera una tarjeta de crédito a José no me gustó nada. Así es que, por favor, te lo encargo mucho, Pedro. Claro que sí, yo me encargo de eso. Descuide. Muchas gracias. Ven conmigo, Adela. Que los montes sean los únicos testigos de nuestro amor. No puedo, Romano. Si mi madre se entera, la maldición de su hiel y sangre me seguirá. ¿Que no tienes derecho a amar? ¿Que no te das cuenta que estás comprometido a mi hermana mayor? Para mí solo ha sido el mendrugo y los despojos. Mi destino es la soledad. Pero, ¿qué te dice tu corazón? Llegaste a mí. Que te amo. Que no quiero perderte. Que si te casas con ella, mi alma se romperá como un lienzo que nadie podrá surcir jamás. Perfecto. Anel, estás estupenda. Con amor. Qué honor poder conocer al triste. Soy Anel. Como el mar a un río. Cariño. Es una lástima que hayas abandonado tu vocación. Yo no tengo nada que hablar contigo. Pero sí, esas fueron noches de parranda, Nel. Y para ti seguramente fue el pan de todos los días. Llegaste a mí como la vida. Bueno, poquitos pero organizados. La familia del novio de este lado, la familia de la novia de este lado. Margarita, lleve a su hijo, por favor, y yo voy a entregar a esta belleza. Gracias, Toño, gracias. Llegaste a mí. Llegaste a mí. Llegaste a mí. Telemundo, enemigo íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.